Bienvenidos a su podcast Eructos Mentales, Día del Padre. Ya se acerca. Hoy escogimos el tema del Día del Padre porque pues ya se acerca. Nada complicado. Y dentro de las investigaciones que estábamos viendo, dato curioso, en Bulgaria se celebra el 26 de diciembre. Entonces a todos los búlgaros Le falta mucho. les falta mucho. Le falta mucho. Acá en México, como en Estados Unidos y en un montón de países, que es la mayoría, es el tercer domingo del mes de junio. Pues ya se acerca. En este año cae el 19 de julio. Entonces a todos los papacitos que nos están viendo, pues feliz Día del Padre. Pues si lo están viendo desde ese día, Sí, si no, pues después no sé, no pasa nada. Si no, póngale pausa. También para todas las mamás que son papás, digo, Porque son mamá y papá. para que no se pierda el meme, ¿no? El meme de Tony Stark. Es difícil. ¿Crees que es más difícil regalarle a un papá o a una mamá? Bueno, pues es que en este caso, bueno. Pues depende mucho en la medida en la que los hijos conocen a sus padres, qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Entonces en esa medida de la relación, pues pudiera ser más fácil o más fácil. Digo, pues lo que pasa es que, no sé, voy a caer en un estereotipo, pero a fin de cuentas, pues es eso, ¿no? Un pinche eructo mental. Porque estereotípicamente a la mamá se le regalan cosas de la casa, cosas del hogar, como si nomás fueran ama de casa, ¿no? Cuando, pues, he visto, bueno, en este último 10 de mayo, miraba muchas publicaciones que promovían eso, como que, pues, oye, tu mamá, además de ser ama de casa, además de ser madre, también es mujer, también le puedes regalar, no sé, a un spa, le puedes regalar, o sea, tiene gusto, tiene anhelo, tiene otras cosas, ¿no? Ponle atención. Un masajito, ¿no? Entonces, y miraba eso para el Día de las Madres, pero para el Día de los Padres, ¿qué le regalas a un papá, no? Pues no sé qué le van a regalar a sus padres, pero por ejemplo, el origen del Día del Padre es una celebración de homenaje a los padres en general, y esta tradición pues viene de la tradición católica europea, que es del 19 de marzo por el tema de San José. San José, el esposo de María, ¿no? Entonces de ahí se origina, y a partir de ahí pues ya se van varios países europeos toman la tradición, aunque en diferentes fechas, como ya lo mencionaba, algunos en febrero, otros en marzo 19, varios, entre ellos España, Honduras. ¿Y el Día de José también es en esas fechas o cómo? Pues sí, yo supongo que sí. ¿Cuál es el Día de San José? Todos los que se llaman José, Todos los que se sea llaman su santo. En teoría, por así que creo que hay varias veces en el año en el que hay varios santos del mismo nombre, ¿no? Entonces, no es como que haya un solo santo por día, sino que en un día puede haber varios santos. No sé, José, Martín y Todos los papás por lo se que llaman sea. de una manera y tal. Entonces, se tenía la costumbre en algún tiempo de poner el nombre a los hijos o las hijas, dependiendo del día en el que nacían, ¿no? Como Anit de la Rep, al morrillo que le pusieron a Anit de la Rep. Como el chiste ese. ¿Era chiste o era noticia falsa de Facebook o era noticia verdadera? Pues ese lo conozco desde que yo estaba en la primaria, entonces se me hace que es un chiste, pues ya viejo. Como en cines. Ya viejo. Pero en una investigación de campo que realizó recientemente aquí el Arturo, encontró un común denominador a todos los padres que les preguntó. Y ese común denominador es que ninguno de ellos espera ningún tipo de regalo. Bueno, excepto uno, ¿no? Que decía, siempre espero algo, aunque nunca sé qué, pues y no realmente no le pone relevancia a lo que sea que adquiera de regalo el Día del Padre, ¿no? Sé que voy a recibir algo, pero no sé qué, no importa, ¿no? O sea, no le es relevante, ¿no? Entonces, pero el resto incluyéndome, contestamos que no esperábamos realmente nada, no era relevante, ¿no? Y en ese sentido, pues es como que, pues, ¿qué te gustaría, no? Y pues de todos modos, tratando de rascarle ahí a los padres que preguntamos, pues no salían, casi ninguno dio una verdadera respuesta de que realmente qué le gustara de regalo. Entonces no sé
por ejemplo, de quienes nos están escuchando, viendo, realmente qué le regalaron a sus padres, si su padre está con vida, si tuvo buena relación, quizá fue un padre, tienen un padrastro, a lo mejor porque su padre biológico falleció o fue por, ¿cómo dice? Fue por los tacos. Fue por los cigarros. Fue por los cigarros y ya no regresó. Pues no sé cuál es su realidad, ¿no? Y si alguno de ustedes es padre de familia, pues realmente qué es lo que esperaría de regalo, ¿no? Ahí pueden ponerlo en los comentarios, ¿no? Oye, sí, oye, pero sí es cierto, o sea, vamos a aprovechar, no sé cómo le vamos a poner el podcast, a lo mejor le ponemos que regalarle a un papá, pero bueno, si le ponemos así, la gente va a pensar que vamos a sugerir cosas de qué regalar, ¿no? Pues podemos sugerir para nomás darle objetivo ahí al post. A ver qué chingados. Pero sí, pongan en los comentarios, estaría interesante saber normalmente qué le regalan a los papás. Normalmente qué se regala a los papás. ¿Cómo es el proceso de decisión de qué le voy a regalar a mi papá? Digo, de las cosas más podría aprovechar para decir, por ejemplo, mi papá hace CrossFit, ¿no? Y yo creo que de los regalos, cosas que debería hacerle segunda, ¿va? Pero Me pasa el CrossFit y yo le echo porras, ¿no? Simón, ya pinche acá pegándole casi los 60 y bien mamado acá y la chingada y uno bien tirado al caño. Ya se cuenta que le regalé unos tenis para hacer CrossFit, ¿no? En su momento y no, Eso pues fue el estaba año yo, pasado. fue el año pasado, ¿Te ¿no? acuerdas del primer regalo que le hiciste a tu papá del Día del Padre? Ah, es una pinche taza con lentejas y eso, no. Feliz Día del Padre, papi. Mi carnal, voy a contar una experiencia. Mi carnal en su momento en la escuela le tocaron, era un plato y pintaba su manita, ¿no? En el plato, ¿no? De los así regalos más piteros que puede haber. Pero decía, ¿cómo se llama? Yellow, porque estaba pintado con el color yellow, ¿no? Y con el color amarillo, ¿no? Y mi papá le pregunta, oye, ¿pero por qué dice yellow? Dice, no sé, haber sido de otro niño, pero... el pinche niño hielo. Y a mi carnal se le quedó el niño hielo por un chingo tiempo. Porque no sabía que el hielo era un pinche color, ¿no? Saludos, niño hielo. El niño hielo. Entonces. Me pagaba ahí machina hielo. Oh, ya está flaco. Pues no sé. A ver, espérate. ¿Tú te recuerdas algo de él? No me acuerdo. También. No me acuerdo de haberle regalado nada a mi papá. Una pinche plastilina acá con espagueti. No, qué chingados. Una cartita. Creo que los regalos de mi papá empezaron cuando yo empecé a trabajar y regularmente es dinero en efectivo o algún tipo de... Eso es lo que valora más, siempre me dicen. Llevarlo a comer, una camisa y dinero en efectivo. Oye, pues qué chingón, está más práctico así, ¿no? Ese combo no hay pierde, ¿no? Y siempre que le preguntaba, quería hacer algo diferente, en realidad, pues no, realmente nunca... Nunca es, ¿no? Pues al contrario. El combo del padre. Llevarlo a comer, una camisa y dinero. Y listo. Entonces, bueno, cabe mencionar que también tiene mucho que ver con el tema pues, de los recursos económicos. En este caso, mi papá pues sigue trabajando. Si bien no le va tan mal, pues realmente tampoco le va tan bien, ¿no? Entonces de repente sí ocupa el recurso, sí necesita el recurso, ahora y cuando lo apoyamos sus hijos, pero pues también tenemos un hermano menor que pues todavía depende de él y varias situaciones y circunstancias, entonces siempre el apoyo económico es bien recibido por mi papá. Pues está un eructo mental. ¿Crees que sea ahorita se me está prendiendo aquí el foco, ¿crees que tenga que ver donde a veces a lo mejor es más difícil ver al papá, o sea, es más difícil pensar que regalarle al papá porque muchas veces vemos al papá como esa figura de proveedor y dices, ¿qué le vas a...? Como la típica pregunta, ¿qué le regalas a un millonario si todo tiene ya? Pues sí. Entonces, digo, no es que nuestros papás sean millonarios, ¿no? Pero al ser esa figura de provisión, dices, ¿por qué le va a regalar papá? Tu papá va a ser que todo provee en la casa, o por lo menos intenta proveer casi todo en la casa, ¿no? ¿Qué le voy a regalar con su dinero? Sí que le voy a dar. ¿Crees que tenga que ver eso? Bueno, en tu caso que comentas esta parte donde pues... No creo que sea directamente con el tema de que, más bien, siento que tiene mucho que ver con el tema de la relación que tienes con tu papá.
Y porque pues hay de papás a papás, ¿no? Por ejemplo, hay unos que son más del tipo serios, sobrios y no expresan demasiado sus emociones y son papás, o fueron papás en su momento gendarmes, ¿no? Como le dicen. Pero otros que son, que tratan de ser amigos de sus hijos. Entonces, digo tratan porque pues no sé si siempre lo logren, ¿no? Pero son más, más alivianados, entre comillas. Y pues tiene mucho que ver pues con la historia que hay detrás, ¿no? Pero si lo hablamos del típico estereotipo, pues realmente de tu investigación de mercado y lo poco que yo he preguntado también, en realidad entre mis amigos que somos padres de familia, nadie espera demasiado, ¿no? A lo mejor si esperan una cartita o ir a comer o alguna cuestión, pero más allá no hay, ¿no? Y con los niños pues lo típico que es las cartitas que tú dices y algunas cosas que eso, si bien como dices tú puede ser bastante pitero, hay papás que lo valoramos mucho. En mi caso para mí sí es valioso que mi hija me regale algo hecho por ella, ¿no? Sí, para mí sí es importante. Y más porque conforme va creciendo, digamos que La calidad de las artesanías va creciendo también. además, y la independencia de lo que dice, ¿no? O sea, muchas veces ya quiere expresar lo que ella tiene en mente, ¿no? Okay. No lo que necesariamente mi esposa le estaba diciendo, ¿no? Sino que Lo que viene de su corazón. Y tiene su interpretación, te hace un dibujo, entonces ya le pregunto, platícame de tu dibujo, entonces ya me platica por qué puso ese corazón, esa estrella, ese árbol, ese papi, ese mami, esas cuestiones, ¿no? Entonces, en lo personal, ¿no? También no soy una persona que tenga ciertas fijaciones, a lo mejor a las cosas particulares, a cosas, pues no sé, sabes que se me antojaría bien esto, así no sé, una navaja, una cartera, camisas, Unos calcetines, teléfonos, calcetines, gorras o un peluquín. No estaría mal. Bisoñé. Un bisoñé. Un bisoñé hecho con el cabello de mi hija. Oh, qué a lo mejor es un buen regalo. es un buen regalo, pero se oye raro. Se oye raro. Tiene cabello largo, luego se lo corta. Bueno, pues ya que se puso en modo también esa parte, ¿no? De dejar de crecer el pelo. De hecho, por eso me estoy dejando largo para cedértelo. Ajá. Simpático. Entonces realmente, pues depende mucho, ¿no? Entonces, creo que los padres de mi edad y más jóvenes quizá ya tienen más expectativas sobre el Día del Padre, quizá, ¿no? No, ahora sí que platiquen, ¿no? Que realmente es lo que esperarían del Día del Padre. Algo que yo hago, y ya para callarme con mi monólogo. Y te voy a preguntar más ahorita porque ya me acordé que tienes un podcast de un papá como tú y quería... Y lo recomiendo, algo que yo hago y recomiendo, no solamente en el Día del Padre, trato de hacerlo tanto periódicamente, pero con un especial énfasis, el Día del Padre y el cumpleaños de mi papá, que es básicamente resaltar todas esas cualidades que yo admiro de mi padre y pues decírselas, es decir, padre, pues la verdad me siento muy contento por el amor que me tiene, por su paciencia, por su consejo, etc., ¿no? Entonces el decirle eso a tu padre cara a cara, al menos 1 o 2 veces al año, realmente refuerza mucho el bonding, el lazo ahí. El lazo, y sobre todo si dentro de la relación no es una relación demasiado afectiva. Hay personas que tienen una relación muy afectiva con sus papás, por lo tanto eso les resulta muy sencillo, pero hay otras personas que les cuesta mucho trabajo o quizá ya no está contigo, ¿no? Entonces ahí pues recomendaría una carta o algo para que puedas expresarle todo aquello que en algún momento a lo mejor quisiste decirle a tu padre, ¿no? Entonces y lo recomiendo porque pues es bonito recibir esos tipos de halagos de tus hijos, quizás esperados, quizás no, pero pues con un convencimiento desde el fondo de tu corazón de que realmente admiras eso de tu papá. Y también si lo quieres poner pues tiene sus
sus objetivos de tipo de, como si fuera una forma de checklist, ¿no? De no quedarte con el pendiente de que algo te faltó de decirle a tu padre, ¿no? Entonces, lo recomiendo porque tiene muchas ventajas o muchas cosas positivas que se le puede sacar a una actividad como esa, ¿no? Es decir, decirle a tu papá lo mucho que lo amas y por qué no, o sea, qué características, qué cosas admiras de él, qué te parece fantástico, etcétera, 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 ¿no? Oye, pues es un bonito regalo, definitivamente honrar a tu padre, ahora sí que con las palabras que tú ves en tu padre, ¿no? Y fíjate que ahorita te estaba escuchando y me acordé de este TikTok que se volvió ahí más o menos viral, de la morra que dice, pinches vatos, o sea, ¿por qué todo amabilidad lo confunden con coqueteo? ¿A poco los tratan tan mal? ¿A poco les da el burger, no? Y se hizo viral porque mucha raza pues decía, ¿sabes qué? Pues la gente pues no, o sea, no hay ese trato, ¿no? Y a veces incluso los padres en el hecho de, ¿sabes qué? Pues mi papá sí lo quiero, pero pues se te olvida decirle eso que lo quieres. Yo creo que todos esperamos ese grado de atención, cariño, ese momento donde tengas la delicadeza o te tomes el tiempo para decir, ¿sabes qué? Te quiero por esta parte, padre, o te quiero por esto, madre, te quiero, amigo, por esto. Y casi no lo hacemos, fíjate, ahora que lo estoy queriendo. Si hay algo que te aprendí, carnal, es a aprender a hacer eso, ¿no? A tomarse el tiempo, porque definitivamente creo que no todo mundo tiene, ahora sí que se puede decir el privilegio, porque es un privilegio, de a veces recibir esas palabras de aliento. Hay gente que muchas veces no tiene ni una sola palabra de aliento y lo que recibe más bien son, pues, o chingadazos y insultos y todo eso, entonces... Es que se normaliza, realmente, por normalizar entiendo que es muy común pues no esperarlo ni porque ni es buscarlo, hombre, pues, porque son hombres, aguanten a pechuga, ¿no? porque somos hombres, ¿no? Porque no llora, el hombre no llora, ¿no? O sea, no estamos de acuerdo Y con si bien quizá no esté tan descabellado en el sentido de, como yo, en el sentido de que siendo el padre de familia, a lo mejor en una familia con diversos problemas, el padre de familia quizá pueda ser el que está luchando, tratando de sacarla adelante, haciendo hasta cierto punto en parte lo que le corresponde. Y creo que el hecho de que la familia no lo vea llorar puede de alguna manera contribuir a que la familia se fortalezca, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Pues mi papá le está echando ganas, pues vamos a echarle más ganas, ¿no? No quiero decir que como hombres y como padres no tengas que llorar, o realmente no estoy validando el hecho de que no, pues no llores. Lo que quizá pudiera matizar tal vez a esa frase es, pues a lo mejor no lloras delante de tu familia, ¿no? Sino que lloras con un amigo. O para adentro, o con un terapeuta, o a lo mejor con un líder religioso, espiritual, alguien que te pueda, de a lo mejor, aparte de escuchar, consolar con tu llanto y darte a lo mejor algún consejo, pues puedas externar eso y tratar de recuperar fuerzas para seguir avanzando en tu tarea de, no sé, pues, yo lo digo por cosas puntuales cuando están pasando por a lo mejor ciertas crisis familiares, una cuestión económica, la enfermedad de alguien o alguna cuestión que pudiera ser del tipo emergencia, ¿no? Pero no por nada todos los equipos de deportes tienen porras, ¿no? Porque exactamente, puedes echar un chingo de ganas, estarte haciendo pedazos, pero pues la porra a veces, la pura porra a veces... anímicamente te levanta o te tumba, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Si son como acá lo que pasó en Querétaro ahí. Bueno, esas son las barras, ¿no? No, yo lo que me reía sí, porque me acordé que miré un TikTok de Piqué ahorita recientemente, estaba jugando un partido y todo el público lo empezó a buchar y a tirarle cosas y híjole, qué pesado. Pero no, bueno, no nos queremos meter con ese tema, ¿no? Pero hoy no. Se me hizo muy curioso. Pero creo que
pues si bien algo que sí está poco fomentado, o como el término que utilicé hace un momento, no normalizado, es el poder decirle a otro hombre, a otro varón, a otro amigo, por qué lo aprecias, por qué agradeces, qué cualidades ves en tus amigos, qué cualidades ves y qué le admiras, qué le aprendes. Creo que en la medida en la que podamos hacer eso sin realmente, no sé, sin que sea lambiscón ni nada, simplemente genuinamente decir, ¿sabes qué? La verdad te admiro por tal cosa, es algo que que yo te admiro, que te aprendo. Y recuerdo que recientemente lo hice con un grupo de amigos cercanos. A veces explico y a veces no el por qué hago ese tipo de acciones, ¿no? En esta ocasión no lo expliqué, simplemente empecé a hablar como un tipo de discurso y empecé a honrar a la persona, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues la verdad, muchas gracias porque me recibiste, porque gracias a ti conocí a los demás, porque gracias a ti pude buscar casa, porque tuve estos contactos, porque esto. Y se me hizo muy gracioso el que otro de los que estaban ahí dice, ya ponle un Oxxo o algo así, o ya chúpasela, ¿no? O sea, algo así como que, y me dio mucha risa porque... Ponle un Oxxo 2 pisos, no, porque es esa, incluso hasta... genera incomodidad. Incomodidad en el otro, decir, ay, ¿cómo se trabaja con eso, no? Tanto el que estás bañando o que la chingada, como el resto, ¿no? Y, o sea, entonces, bueno, en mi caso ese es uno de mis fortalezas, no, a mí no me genera ninguna incomodidad. Pero es que también, si no estás acostumbrado a recibir un cumplido, a veces hasta un pinche cumplido te genera incomodidad, o sea, si no estás acostumbrado a recibir un cumplido. Entonces, y no sé si tiene que ver, digo, la verdad no recuerdo si yo estuve ahí, creo que, bueno, luego me recuerdo, ¿no? Pero si tú estás honrando a la otra persona, lo honras de manera honesta, de manera sincera, de manera genuina, y ves que la otra persona en su lenguaje corporal está medio acartonado porque no sabe recibir un cumplido. A veces hay gente que simplemente hace el comentario por, pues, como que sí, pues, amenizar el momento según ellos, cuando en realidad no tiene que salir de ese momento incómodo, porque en realidad pues no tiene nada incómodo, ¿no? No debería ser algo incómodo, ¿no? Sí, me ha pasado también, te digo, esta vez fue así. Ya no me extendí, obviamente. Sácalo del tótano. Por lo mismo. No me extendí, pero ya después en privado lo continué. Entonces también fue una forma de alguna manera decir lo mismo que te digo en público, lo digo en privado, porque es verdad, porque es genuino. Entonces vale la pena que como hombres empiecen a hacer eso con sus amigos, con sus padres específicamente, y a lo mejor especialmente aquellas personas que tienen una relación complicada con sus papás. Ojo, no estoy diciendo que... porque está al otro lado de la moneda, ¿no? O sea, que el hecho... la arrogancia de los padres, ¿no? La arrogancia de los padres de familia en el sentido de decir, ¿sabes qué? Pues soy tu papá, soy tu mamá, y pues ahí tú te le echas. Por mí estás vivo, cabrón. Por mí estás vivo, me tienes que respetar, me tienes que amar porque soy tu padre y nomás, ¿no? Entonces, y pues y todo el abuso, todos los gritos, todas las humillaciones, bueno, no estoy tratando de decir eso, que así sea, ¿no? Todo eso se trabaja en terapia y pues ya cada uno decidirá qué hacer con los resultados de la terapia. Decía un meme, ¿no? Dicen que con los papás vives gratis, pero no es cierto, pagas con tu pinche salud, con la salud mental y tus pinches inseguridades y todo. Pues parece broma, pero en algunos, en muchos de los casos así es, ¿no? Pero pues al final de cuentas también no estoy seguro, no, ahora sí que ya no puedo hablar por todos los padres de familia, pero sí creo que a lo mejor la mayoría no se despierta cada mañana pensando en cómo le va a hacer la vida imposible a sus hijos. Pues no es como pues más bien es que muchas de las cosas... ¿Cómo joder a México? Dijo el Peña Nieto, ¿no? Ajá, muchas de las cosas es... Pinche copetón. Más bien es como, de alguna manera, a veces la incapacidad de gestionar emociones, la incapacidad de advertir un peligro, la incapacidad de explicar alguna situación,
pues genera esas reacciones violentas, ¿no? No estoy justificando, simplemente que quizá pueda ser por ahí. Por eso reitero, ¿no? Muchas de esas cosas es mejor que se vean en terapia pues para escarbarle ahí realmente qué es lo que te está moviendo, ¿no? Pues si tienes a tu padre con vida y es una relación complicada, pues vale la pena que sanes tú y decidas, y una vez que sanes tú, decidas si te acercas o no a tu padre, ¿no? Porque dependerá mucho Bueno, de la historia, ¿no? sin querer queriendo, ¿no? El TikTok que te acabo de mandar hace ratito, ¿no? El módulo 7 de cómo desbloquear frenos. Nunca había visto ese video, ¿no? No sé ni qué chingados es, ni por qué. Yo solamente sé que busqué que así se llamaba, porque después quiero ver el video completo en YouTube, ¿no? Pero ese pedacito decía, para que crezcan hijos sanos, o sea, pues todos somos víctimas de víctimas, ¿no? Mi papá, a lo mejor, digo, no es mi caso, es un hipotético, a lo mejor mi papá me maltrató porque a él lo maltrataron, etc, etc, ¿no? Entonces casi todos somos víctimas de víctimas porque nadie le enseñó a nuestros padres a ser padres, ¿no? Pero otras reglas, ¿no? Que se amen a sí mismos los padres, que los padres se amen entre ellos y que amen a sus hijos, ¿no? Y suena bien fácil, ¿no? Pero pues obviamente a lo mejor pareciese obvio que deberías amar a tus hijos, pareciese obvio que deberías amar a tu pareja, y pareciese obvio que te deberías amar a ti mismo, ¿no? Pero a veces simplemente, pues como dices, ¿no? Hay veces no traes amor a ti mismo, traes unos pinches pedos acá bien cabrones porque lo viviste en tu infancia, nunca llevaste terapia, por favor vayan a terapia. Sí, vayan. Si tienen ese privilegio, si tienen esa oportunidad, no lo desaprovechen. Y traen broncas, ¿no? Y esas broncas se las llevan a la crianza, ¿no? De los hijos. O simplemente por alguna razón también traen pedos en pareja y no los arreglan. Y pues ahí está el otro meme que compartías, ¿no? El de todos hablamos de esos hijos de papás separados, pero cuántas veces no hablamos, no se hablan de los hijos de parejas que se debieron haber separado y nunca lo hicieron, ¿no? Entonces, digo, este no era el tema, ¿no? Pero pues a fin de cuentas, pues va junto con pegado, pues. Va junto con pegado, ¿no? Es el tema de la paternidad. Hasta cierto punto, ¿no? Y sobre todo, creo que para los padres, a lo mejor, fíjate ahorita que lo estoy pensando también, quizás si tienes una buena relación con tus hijos, qué suave, una buena relación con tus hijos y ya tienen cierta edad y a lo mejor nunca has expresado realmente qué es lo que te gustaría que te regalaran, a lo mejor sería buen momento para hacer un ejercicio y pensar qué quisieras de regalo y expresarlo, o sea, no está de más que por el regalo en sí mismo, por lo que implica el ejercicio de realmente ser una expresión de tus deseos, ¿no? Que para muchos padres quizá les pueda costar trabajo, lo digo también por mí, ¿no? Me preguntan y no, la neta no sé, no hay nada que yo quiera y alguna cuestión. Y de tantas veces que me preguntaron, pues ya salí, dije, ya miré por dónde iba la cosa, dije, bueno, respondo para pues dar algo, ¿no? O sea, ya respondí, pues, lo que respondí. Fíjate que ahorita que mencionas eso voy a aprovechar para preguntarte, digo, yo no soy padre, ¿no? No me ha pasado, pero pregunto, ¿no tiene que ver con no sé si me estoy poniendo fatalista o pinche cae negativo, pero no tiene que ver con el hecho de que en algún momento dices, pues sabes que pues no espero nada para no decepcionarme, no es el caso, digo, a lo mejor hay el caso de algunos padres, ¿no? Sabes que pues no, porque ya ves que también hay este movimiento donde nos tiramos al piso, donde, ay sí, le festejan a las mujeres, pero el Día del Hombre no lo festejan como el Día de la Mujer, ¿no? Y un chingo de raza tirándose al piso. Que también hay gente que pues obviamente no ha tenido ese privilegio de recibir la atención que hace rato mencionábamos, pero también te das cuenta que en redes sociales hay un pinche mame encabronado. Relájense un chingo también. Sí, bueno, entonces, me pregunto yo, o sea, porque pues hay gente que genuinamente a lo mejor trae ese pedo de, güey, o sea, pues para qué espero algo de Día de Padres si ya sé que a lo mejor pues realmente no me van a regalar lo que espero, porque es mi dinero. Y porque a fin de cuentas es como si me lo comprara yo mismo, ¿no?
hay algo de eso. Sí, con la tontería que acabo de decir yo también, pues, ¿no? Pero creo que, bueno, no, Vamos poniendo las cosas por parte. Ya dijiste que la parte de aceptar un regalo, una artesanía de tu hija, está chingón. Y eso está padre, ¿no? El verbalizar de, güey, ¿sabes qué? Me gusta que mi niña me regale porque en medida de que va creciendo, pues obviamente le va metiendo más sentimientos, ¿no? Y simplemente es algo que es de ella y para mí tiene una valía. Sí, chingón, quedó, ya, punto. Tema cerrado. Pero hay veces tenemos otros anhelos. Incluso pueden ser anhelos materiales. Y no está mal. Porque pues, todos hasta cierto punto esperamos un regalo de algo. cambiaría el esperamos por el nos gustaría algo, ¿no? O sea, realmente Ajá, nos o sea, gustaría algo material, independientemente si lo esperas o no por un regalo, simplemente a lo mejor hay alguna cosa material que sí te interesaría tener, adquirir o probar o alguna cuestión así, no sé. Pero pues ya la espera pues incluye una expectativa que quizá no todos tengan, pero eso es el único matiz que haría a lo que estoy comentando. O sea, creo que la mayoría de las personas a lo mejor hay algo que desea, hay algo material que sí desea, es que me gustaría tener un celular nuevo, una cartera nueva, unos tenis de tal cosa, o un carro nuevo, etcétera, ¿no? Una casa, y ya tú ves subiendo, ¿no? Pero de ahí a esperarlo como regalo, se me hace que es algo adicional. Sí, porque también hay el extremo contrario y exagerado y hasta cierto punto hasta medio güey. Donde, ¿sabes qué? Espero algo, no lo voy a decir y espero que adivinen qué es lo que quiero. Bueno, sí, ese es otro tema. Donde es cierto, también hay hombres que nos ponemos así en ese plan de, güey, o sea, espero que adivines qué es lo que quiero que me regales y estoy esperando que me lo regales. Y si no me lo regalas, me agüito y por eso mejor no pido nada. Y te quedas, ay, cabrón, pues espérate, ¿dónde está el pinche drama macho, no? También hay otro estereotipo muy común. Y de hecho, también vi varios TikToks al respecto que pues tiene que ver que los regalos que esperan los padres tienen que ver con el tema sexual, ¿no? O sea, una noche de pasión más intensa o no sé. Qué chilo, digo. Qué suave, ¿no? Entonces, no sé si realmente tenga que ver con eso, ¿no? Pero independientemente... El TikTok, el bicho vato, practicando pelea el padre y haciendo pinches poses bien macabras. Soltero el vato. Y Ya no tengo hijos en el final. Nada raza. Pero obviamente este podcast no es ni un manual de cómo ser padre, ni mucho menos. No, no somos para nada expertos, por eso lo hemos dicho como 15 veces. Vayan a terapia mejor, ellos, los psicólogos les pueden ayudar mejor para esos temas. Pero sí estamos tratando estoy tratando de dilucidar ahí un poquito de lo que mi experiencia y lo que como he compartido con diferentes padres de familia y lo que observo ante la sociedad, ¿no? También puede ser un buen ejercicio, algo que he visto muy común en generaciones mayores que yo, de mi edad, y muy poco, pero sí lo he visto, en generaciones más jóvenes que yo, que es la apertura a pedirle perdón a sus hijos, ¿no? O sea, perdón por algo que genuinamente uno como padre se dio cuenta que actuó mal. Y no estoy hablando de una cosa extrafalaria, pero por lo que corresponde, ¿no? o sea, algo que corresponde y dependiendo, ¿no? Entonces, quizá si eres un padre de familia que actuó mal y que necesita el perdón de sus hijos, pues también puede ser un buen regalo para ti. El día del padre, pedirle perdón a tus hijos, o más bien ofrecerles una disculpa a tus hijos por aquello que hiciste, que dijiste o que abusaste, ¿no? Y creo que... Y abuso va desde psicológico hasta... Sí, desde gritarles, golpearles. Claro que si es un abuso del tipo sexual, pues ya mejor es otro rollo, ¿no? Es otro tema. Es otro nivel demasiado elevado, ¿no? Pero creo que como padres, varones también ejercitar ese esfuerzo de pedirle perdón a nuestros hijos por cosas que
hemos cometido, que son equivocaciones, desde la más sencilla como, ¿sabes qué, hija? Te regañé injustamente, o sea, realmente no me he dado cuenta que tú no fuiste la que hizo tal cosa, perdóname, no vuelve a suceder, ¿no? Esa madre es súper válido, cabrón. Hay papás que piensan, no, o sea, sí. Piense, muy común que piensa que pierden autoridad por pedirle perdón a sus hijos. Güey, No, eso no es así, señores, eso no es así. Se gana el respeto, no se pierde autoridad, se gana el respeto. Pues, y se humaniza, pues, o sea, los papás somos seres humanos. Digo, a ver, papás acá que se van a agüitar, pero es que es cierto, o sea, tampoco es obligación crear un padre de familia solamente por ser padre de familia, ¿no? O sea, también, o sea, está cabrón, güey, o sea. Y también, güey, no mames. Mucho pincho sea, pero. Lo que veo mucho también es como si de alguna manera el hecho. Todo el mundo dice, no, nadie nos capacita para ser padres. Pero también, vato, o sea, métale poquito de esfuerzos. Los padres que dicen, yo ya soy así nací, así me voy a morir a la vez. Y así me van a querer, y si no me quieren en algún momento me van a perdonar porque son mis hijos. A la madre me salió el alma, ¿no? Eso. Spoiler alert. Okay. No, pues. Eso a final de cuentas, todos lo hemos vivido, bueno, no todos, ¿verdad? Pero es muy común que pase eso también. Y creo que, bueno, hay que relajarnos un chorro, pues hay que relajarnos y pedir perdón y ofrecer una disculpa. Y me acuerdo la primera vez que le pedí perdón a mi hija porque la regañé indebidamente. Se me quedó viendo y me dice, papi, ¿no lo hiciste a propósito? Le digo, no, mi amor, la verdad, me confundí. No estuvo bien que te haya regañado por esto que es de hombres. estabas haciendo. Bueno, es de humanos. Me equivoqué, le dije. Entonces se me quedó viendo y me abrazó y me dijo, está bien, papi, te perdono. O sea, es algo bien hermoso, bien hermoso. O sea, fue una cosa que ahorita pues es una niña de 5 años, o sea, qué cosa pudo haber sido, ¿no? Pero esa conexión que hice con mi hija a raíz de eso, pues ya da la oportunidad a que genuinamente me diga las cosas que siente, que piensa, y pues también los berrinches, y también el sentido del diálogo desde muy chiquitos, ¿no? Y también sabe cuando, bueno, sabe, aunque no siempre, obviamente no siempre lo acepta, pues es parte de la formación, no siempre lo acepta a la primera. A veces tengo que decirle no, después te explico, y se queda así como que dime ya no, porque está acostumbrada a que yo le explique todo en el momento. Pinche caballo desbocado. Entonces le digo no, después te explico, por favor. Y a veces sí le acepta la primera y sí me lo pregunta, o sea, pasa el día y ya cuando estamos más relajados me pregunta, papi, ¿a qué te referías? Bueno, no me dice esas palabras, ¿no? Pero sí trata de preguntarme ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué hicimos, ¿no? O por qué tal o cual cosa, ¿no? Entonces, creo que ya te lo he compartido, ¿no? Mi labor como padre, siento que dentro de todas las que hay, pero veo yo una principal, y es la que mi hija sea consciente de que la amo y que el hecho de amarla, no hay nada que ella pueda hacer o dejar de hacer para que yo la deje de amar. Y quiero que crezca con esa seguridad de que no importa qué tan grave sea la cosa que hizo, que decidió, siempre conmigo, siempre en mi casa, siempre con su padre, va a estar el amor. ¿Por qué? Porque yo la amo independientemente de todo lo demás. A lo mejor pueden pasar muchas cosas en el futuro, pero es una decisión que yo estoy tomando de amarla incondicionalmente, ¿no? Entonces, no por amarla va a ser maleducarla, malcriarla, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con sus límites y con lo que, pues ahora sí que todos los psicólogos recomiendan, pero sí parte de mi labor es, siento, que sepa que la amo independientemente de que, ¿no? Y de repente tengo una dinámica con ella que les paso el tip para que tienen hijos pequeños.
así random en el parque le pregunto, oye, mi niña, ¿tú qué sabes? Y voltea y me ve y me dice que tú me amas, papi. Y así sigue corriendo, sigue jugando y de repente le pregunto y que no se le olvide, ¿no? Que no se le olvide que... ¿Cómo se llama? Eres Pitbull. Ya tú sabes. Ya tú sabes, me dice. Y yo no sé, vivo con la terrible temor a que pase un reggaetonero y me pregunta, Ya tú sabes, yo no sé, y yo papi. no sé. Chiste malísimo, pero la neta me da un verbo de risa y se aguantan a la vez. Está grande, está chistoso. Chiste blanco, chiste blanco. Y bueno, Este tecolín lo dice más chino. regresamos al tema del Día del Padre. Otro de los... Pues seguimos el día del padre en realidad, nomás que Otro de los con todas las aristas de lo que es ser padre, ¿no? Lo que es, pues sí. Entonces, Tienes este podcast de un padre como tú. tengo un podcast, si gustan verlo, se llama Un Papá Como Tú. Ah, esa madre. Y... ¡Qué mal! Casi latino, ¿verdad? Pero aguanta. Un padre parecido a ti. Un padre que se parece un verbo a ti. ¿Has tenido la oportunidad de preguntarle esto a los padres que tienes de invitados? Algo que tenga que ver con, oye, ¿qué esperas como padre? No solamente en el aspecto de regalo, ¿no? Como que qué espera de los hijos. ¿Tienes una pinche pregunta bien chila? No pregunto expectativas de nosotros como padres hacia los hijos porque... Bueno, más bien, a ver, vamos a hacer una breve pausa noticiosa acá, pinche un comercial y platícanos cuál es el formato de que tienes en tu podcast. Pues en general, el objetivo del podcast es promover, dar voz y platicar sobre la paternidad en general. Subirle los puntos a Gryffindor, ¿no? De la paternidad, güey, porque siempre lo ven como, bueno. Entonces, la paternidad, en su momento trataba de rescatar todos los aspectos meramente positivos de la paternidad, pero eso se volvía un poquito irreal, pues nada más hablar de todo lo positivo. Obviamente tiene sus retos y sus bemoles, como dicen algunos. Entonces empecé a retomar ese tema. Este podcast tiene un tinte, pues, inicialmente religioso, es decir, he entrevistado puros padres de familia que profesan una religión, la religión católica. Después estoy entrevistando a otros que profesan otro tipo de creencia religiosa. Después he entrevistado a algunos que no tienen una creencia religiosa, con el propósito de demostrar que independientemente de la creencia religiosa, que a veces es algo que divide mucho a las personas, el hecho de ser padre y los esfuerzos que hacemos como padres son transversales, o sea, todos independientemente de la creencia, todos los padres involucrados que queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mismo independientemente de la creencia religiosa. Oye, pues entrevista un pro AMLO y un contra AMLO, ¿no? ¿Qué va? Un AMLover y un pinche. Un AMLover y un ¿cómo se llama? AMLover. No, estos güeyes. Un fifí. Un chairo y un Los del fifí. Priano, ¿cómo se llaman? La mafia. Los de Frena, güey. Frena. Qué bien. Esto Frena y entrevista un AMLover a ver qué pasa juntos, ¿no? Okay. ¿Y cómo ves a AMLO que te va a ayudar en la paternidad? No sé. Va a sacar un apoyo de gobierno para todos los papás. No creo que quiera participar. Pero bueno, esa es la idea del podcast. Entonces, en general es básicamente compartir las experiencias, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos hacen con sus hijos, qué prácticas, qué valores, cómo tratan de fomentar los valores, el diálogo, cómo se involucran con sus hijos, etcétera, etcétera. Y si has podido ver esa transversalidad.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, algo en común que tenemos, pues obviamente es el cariño que le tenemos a nuestros hijos. Algo en común que se tiene es que realmente queremos que nuestros hijos sean felices. Algo en común que se tiene es que realmente no tenemos, bueno, cabe aclarar que la mayoría de estos entrevistados tienen hijos pequeños, ¿no? La mayoría, no todos, pero la mayoría. Entonces, de alguna manera Están en esa parte romántica. están en esa parte, ¿no? Están en la primera etapa de la paternidad. Algunos tienen adolescentes, otros ya tienen nietos. Un par de ellos incluso pude hacer ese contraste en la plática, ¿no? Porque una de las preguntas es, ¿qué sentiste cuando tuviste a tu primer hijo o primera hija en tus brazos la primera vez? Así que así, bien específico, ¿qué sentiste en ese momento, no? Y pues hay de todo, hay quienes dicen que se nublaron, otros se marearon, otros se paralizaron, otros así normal dicen que como pez en el agua. Y por ejemplo, esta persona que ya tiene nieto, le pregunté, ¿cómo comparas esta primera de tu hija, esa primera vez que cargaste a tu hija, porque él tuvo hija primero, contra tu primer nieto? O sea, ¿qué sentiste ese paralelo, no? Y se me hizo padre que me dijo, no, pues sentí exactamente lo mismo, ¿no? Me recordó el haber cargado a mi hija por primera vez. Pinche nostalgia acá como Ratatouille. Sí, entonces tú chilo, pues, o sea, realmente es algo que aprendí, que le rescaté a esa entrevista. Entonces, pues quieren que sean buenas personas. Algo que también trato de preguntar, cómo es que estimulan o que promueven o que incentivan la generosidad por parte de ellos hacia otras personas. Es decir, ¿cómo le enseñas a tu hijo el concepto de personas, o más que el concepto del hecho de que existen unas realidades de personas que tienen menos, que quizá tengan menos recursos económicos, materiales que tú? Y cómo generas esa parte, no sé, cómo le dices, sabes que también existe esta realidad, también existe esto, cómo le vas, no como una especie de trauma, sino como una especie de... Pues no incentivar la pinche meritocracia a la verga, no. Nada más así, sino simplemente hay otras realidades, ¿no? ¿Cómo lo haces, no? Entonces, una de las experiencias que colecté por ahí es decía que su hija, este camarada, llevaba a pasear a su hija y pasaban por un parque y de repente había un señor. Uh-huh. Entonces ese señor que dormía ahí en el parque, pues en algún momento mi camarada le dio dinero, bebida y algo de alimento. Después, pues no pasó desapercibido, ¿no? Su hija le preguntó ¿quién es ese güey? ¿Quién es y por qué? ¿Qué pedo con tu compa? Entonces ya le explicó que pues es una... ¿Qué pedo con tu tío? Con tu padrino. Con tu padrino. Mi abuelo, ¿qué rollo? Oh, ¿qué? Sí, vale. Y bueno, lo tierno de esa historia es que la niña empezó a ahorrar en su cochinito y cuando tenía 100 montos decía, mira papi, este es para el señor del parque, ¿no? Entonces la niña tenía 4 o 5 años cuando estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, pues es algo bastante tierno, bastante hermoso. Entonces uno va tomando también tips de otras experiencias de padres de familia, porque pues obviamente, como te dije, pues nadie nace sabiendo ser padre, y aun cuando hay mucha información, pues no todos quieren acceder a ella. Te voy a poner en jaque con esto que estás, te voy a poner en vivo hablando de lo de este potencial libro que tienes en mente o que estás escribiendo o que estás empezando a escribir. Pero güey, pues acá como Daniel Goleman y el pinche Malcolm Gladwell, o sea, que sea recopilatorio de esto. De todas estas experiencias. Sí, güey, está chilo, o sea... Sí, ha habido varias. A lo mejor dejar un capítulo para por lo menos esta parte recopilatoria de los que has entrevistado. Porque pues, suena bastante interesante, o sea, a lo mejor lo puedes dejar sujeto a, pues sabes qué, güey, pues es una experiencia de alguien que me contó, o sea, no significa que sea el mejor padre del mundo, ¿no? Pero por lo menos este padre hizo así en el tema de generosidad, este otro padre para desarrollar esto hizo esto, para desarrollar esto hizo el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que esto ya es agenda propia, pero cabrones, padres,
por favor, incentiven el desarrollo de habilidades sociales en sus hijos. O sea, yo creo que es una de las mejores cosas que pueden hacer. Ayudar a sus hijos a desarrollar las habilidades sociales. Es de las mejores herencias que le pueden dejar. Sí, la educación, la preparación, la universidad, si hay oportunidad, todo eso, qué chingón, qué padre. Ojalá y tengan la oportunidad de hacerlo, pero a las habilidades sociales les van a servir para todo y no te cuesta un huevo ni nada desarrollarlo, ¿no? Eso creo que, pues aprovechando, ¿no? Es eso que puedes compartir tú en tu libro, creo que está bien vergas, la neta, o sea, para alguien No tiene hijos. que no tiene hijos, pero tiene pensado tener hijos, dices, ¿sabes qué? Pues te vas y te buscas a meterle, ¿no? O sea, no quiero ser una mierda de padre, entonces, pues digo, ¿sabes qué? Pues quisiera ver un libro que trae testimonios y a la vez trae una serie de recopilatoria de informaciones, trae vergas, ¿no? Es que Pausa, paréntesis, si saben de libros de paternidad chilos para padres, pues ahí póngalos ahí en los recomiendo. comentarios. Simón. Hay una página, hay un canal de YouTube que yo sigo que se llama Instituto para Padres. Instituto para Padres es un psicólogo peruano. Te da muchos tips bastantes. Hay muchísimas páginas. Esta particularmente es la que más me atrae, la que más me atrapa con los contenidos, con la forma en la que explica. Porque de repente no las agarro a la primera, entonces tiene una forma de explicar muy amena, ¿no? Con el tema de Instituto para Padres. Instituto para Padres, ¿no? Se llama, el psicólogo se llama... Aquí vamos a recomendar a todos los pinches TikTokers y YouTubers que YouTubers del tema que hablemos. Guillermo Ciesa se llama, es un peruano. Entonces, de él agarré bastantes tips. Creo que también aquellos padres que aquí a lo mejor es una especie de diatriba, ¿no? Para aquellos padres que fueron por los cigarros y no han regresado, no se pasen de lanza, o sea, vayan a terapia, busquen ser mejores personas y regresen con sus hijos, pues no es justo, ¿no? Independientemente de lo complicado que sea con el tema de la mamá, en la medida de lo posible, obviamente, porque ahí sé que hay de casos a casos, pero en la medida de lo posible claro. hagan el esfuerzo por regresar con sus hijos. Y si no pueden, porque la mamá no los deja, porque los esconde, lo que sea, graben evidencia. Tienen su celular, tienen manos, pueden grabar, pueden escribirles. Y fíjate que lo traigo a colación porque precisamente hace rato estaba platicando con un amigo que curiosamente está en una situación así, pues tiene un hijo pequeño de meses de nacido y su ex esposa no le permite verlo, pues no le permite verlo y pues él está, pues la verdad, cada que lo escucho Pinche suplicio. el suplicio, pues es como que, híjole, no, pues es que imagínate, y luego no sé cómo está mi hijo, no lo puedo ver, no me manda ni fotos, etcétera, ¿no? Entonces tiene el tema de la custodia, la tiene que estar peleando y pues con todas las complicaciones. Entonces, digo, no les puedo platicar así los detalles, ¿no? Pero tiene esa complicación de no poder ver a su hijo y que no sabe cuándo lo va a poder ver por temas de las cortes y demás, ¿no? Entonces, dentro de la plática me decía que le empezó a escribir a su hijo, ¿no? Y porque no podía verlo, ¿no? Entonces, en la plática surgió y le dije, ¿sabes qué? Pues igual y grábale un video y no nada más por el hecho de que, porque creo que al momento de estarle diciendo por qué no lo puedes ver en ese momento, le estás transmitiendo hasta cierto punto cierta frustración o cierta impotencia o cierta cosa que estás viviendo en este momento. Sí, incluso puede que hasta culpabilice a su madre, pues entonces a la mamá del niño, ¿no? Cosa que no es pues lo recomendable, ¿no? Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues mejor háblale a él, pues dile, ¿sabes qué? Cuando tengas 5 años quisiera enseñarte esto, cuando tengas 15, háblale como si fuera varias etapas y trata de darle consejos, lo que tú has aprendido en la vida, el cómo tú te sientes, el cuánto lo amas, el cuánto lo admiras, el cuánto estás orgulloso de él, independiente, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos temas que como padre de familia puedes decirle a tu hijo y grábalo y pues déjalo en alguna parte, ¿no? Que por lo menos quede evidencia de que... Ahora sí ya entiendo por qué la evidencia, ¿no? O sea,
por lo menos que quede la evidencia, sin culpabilizar a la madre, de que si a sus ojos estuviste ausente por varios años, no fue porque no lo quisieras, ¿no? Sino porque había un tema ahí. Complicado que se tenía que resolver y luego deja tú, o sea, ¿qué tal si llega a faltar en algún momento, ¿no? Y no se alcanza a reencontrar con su hijo, pues va a quedar ese legado, ¿no? O sea, claro que en esa conversación nos pusimos fatalistas así por todos lados y pues este camarada estaba muy centrado en cómo recuperar a su hijo, pero ya, pues ya en el sentido malsano, ¿no? Incluso le está afectando. Y le digo, pues sabes qué, pues mejor traté de convencerlo de que le dejara lecciones de vida a su hijo, ¿no? O sea, déjale lecciones de vida, o sea, es un hombre, es igual que tú, o sea, deja lecciones de vida y al final de cuentas eso te sirve a ti para que también empieces a pensar en otra cosa y le va a servir a él, pues porque si le estás diciendo video 1, pues el día de hoy no te vi porque pues tú estás con tu mamá y no me deja verte, ¿no? O sea, día 2, pues hoy tampoco te vi porque tu mamá resulta que, o sea, pues imagínate, o sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Tu mamá es una hija de su...? Ajá, pues claro que no son así los videos o los textos que él escribe, pero dentro de lo que comienza, pues firma con, en este momento no puedo verte, pero te amo, o alguna cuestión así, ¿no? Simplemente trataba de incentivarlo a que simplemente hablara de lo que él quisiera decirle a su hijo en cierta etapa de la vida o cierta cuestión particular, ¿no? Y hay tantos temas que pues eso puede ser muchísimo, una cantidad enorme de videos, de textos, de cartas, de fotos, etcétera. Y hay temas como vivencias puede tener con su hijo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues es algo que pues me comentó que lo iba a empezar a hacer, entonces espero que sí lo logre hacer como lo tiene esperado, ¿no? Entonces está esta parte, ¿no? El hombre que quiere ver a su hijo pero no se lo permiten y el otro que simplemente se aleja, o sea, ¿qué huevos de cabrón? Pues, o sea, te alejas de tus hijos y... No, güey, pues es que tú no sabes cómo es ella, cómo es otro. Pues, oye... Pues es ella, no... Pues es ella, ¿no? O sea, dile, pues pónganse de acuerdo, ver la manera, juzgar, lo que sea. O sea, siempre hay una manera... Claro que hay de casos a casos, o sea, no estoy generalizando, pero creo que en muchos de ellos se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Para todo caso, el hecho de que la acción de que uno de los cónyuges no le permita al otro ver a sus hijos, esa y o sumada, además de que no le permite verlo, le habla mal del otro al pequeño o pequeña, esto se llama alienación parental y tiene sus consecuencias legales y por supuesto psicológicas. Precisamente en el podcast invité a una psicóloga y a un abogado para hablar acerca del tema, ¿no? Es algo muy complejo, muy complicado, muy común castigar a tu cónyuge a través de los hijos y pues no es lo correcto, ¿no? Pero pues también se entiende que a veces son personas que no pueden con sus emociones y pues bueno, ahora sí que hay gente que sabe que no se puede controlar, que sabe que necesita ayuda, que necesita un psicólogo, un psiquiatra y aún así decide no ir, no acudir, ¿no? Y teniendo los recursos, ¿no? Entonces, pues está más canijo, ¿no? Pero bueno, para eso obviamente están los psicólogos que nos pueden aclarar muchas de esas dudas, ¿no? Pero bueno, hablé demasiado de esas particularidades. Pero creo que la paternidad es muy compleja, pues es muy compleja y si ya, y si algo tan complejo como ser padre de familia le agregas la falta de voluntad y tus pedos personales que tienes, pues todavía la haces más compleja, ¿no? Entonces, por eso digo que si en la medida de lo que puedan sanen sus emociones y pues es más fácil afrontar esas cuestiones cuando tú ya personalmente hiciste un trabajo contigo mismo en sanar todas aquellas cosas, ¿no? En fin, gracias totales. Carlos para presidente. Hablé un chingo, güey, ya, no tú. No, estaba, pues yo no soy papá, güey, o que la chinga. ¿Qué le has regalado a tu papá?
Yo no soy papá, güey. Quiero hablar de mi papá, no sé, otros tenis, chingues más. Los Reebok, ¿qué? No, 2.0. no son Reebok, son Nike, no sé qué chingados. Pues es que la verdad, pues el tema está interesante, si bien a lo mejor hubo varias cosas que pude rebotar. Yo creo que hasta cierto punto todo lo que en el momento se me ocurrió así vino como erupto mental, te lo comenté, ¿no? O sea, hay otros temas que son bastante turbios, ¿no? Donde, por ejemplo, llega el momento donde ciertas personas que impiden a la otra pareja no ver a sus hijos, en mi caso particular, me enerva, me hierven los huevos de hormiga de un compa. Pensar en la situación que el único adjetivo que me viene a la mente pues es uno que no es muy grato, ¿no? Pero como dices, ¿no? A veces simplemente la persona no tiene la capacidad porque trae otros pinches pedos, no es justificación, pero pues la verdad es que hay gente que pues no trae la capacidad porque pues está lidiando con otros pedos, ¿no? No es justificación, pero pues sí, ¿no? Y simplemente escuchar la situación te quedas como que, hijo de su pinche madre, o sea, no puede ser pero Pues se entiende, pero no se justifica, ¿no? se entiende, pero no se justifica, ¿no? Entonces, sí, es un tema denso, es un tema acá. Yo creo que pues el tema de la paternidad, yo creo que está padre eso de resignificar, o más bien buscar o tratar de darle ese giro, ¿no? A como culturalmente se ve al padre. Y yo creo que es posible, te voy a decir por qué creo que es posible. Porque simplemente he visto que se le llama mucho a la generación Z, la generación que va a terapia. Digo, parece pinche anuncio de psicología, ¿no? Pero la verdad es que con tantas cosas que mucha gente carga, con tantas, ese costal de piedra que tanto carga, y a veces uno piensa que pues, las puedes solas, güey, cuando en realidad a veces tu química cerebral, a veces simplemente, no somos psicólogos, pero por lo menos ahora sí que hemos sido, bueno, en mi caso he sido partícipe de llevar terapia y definitivamente es algo bastante útil en muchos sentidos, ¿no? A veces llevamos a los familiares o a veces llevamos a la pareja como con el psicólogo como que ven, te lo traigo para que me lo arregles, cuando en realidad pues simplemente pues hay casos que simplemente es un sistema y pues obviamente para que el sistema funcione pues se tiene que ajustar todo, o hay ocasiones donde simplemente pues es algo un poquito más sencillo, donde es un trato personal y pues traes pinches pedos acá bien ondeados. Entonces, creo que definitivamente es un tema difícil, pero volviendo un poquito atrás, la generación Z muchas veces he visto referencias donde le llaman a la generación que por fin fue a terapia y está chilo que se vea así porque también te das cuenta que hasta cierto punto mentalmente algunos son más sanos y toman decisiones más chingonas y si bien le podrán tirar caca de los pinches memes raros y pinches cosas ondeadas que se avientan, el hecho de que tomen ciertas decisiones como sabes que no voy a ser papá hasta que no esté listo, hasta cierto punto pues es preferible traer una vida cuando estás listo para traer una vida que simplemente hacer tu pinche cagadero con el pobre chamaco, ¿no? Entonces, dicho todo esto, si se puede una generación, llamarla esta generación que va a terapia y que simplemente está solucionando los pedos que les dejaron sus padres, yo creo que también en consecuencia esta nueva generación va a hacer lo posible por ser buenos padres y por tumbarse el rollo con esas pinches mamadas de fui por unos cigarros y ya no regresé, o digo, es imposible tener un saldo limpio, ¿no? Un saldo blanco, no sé qué va a haber todavía. Falta mucho tiempo, ¿no? Pero el hecho de que haya una tendencia y que esto continúe, pues la verdad que generación Z son el futuro, no sé cuál es la generación que sigue, ojalá estén mejor que ustedes, pero pues ojalá, sí, falta camino por recorrer, pero ojalá se vaya Tampoco, bueno. mejorando ese concepto de la paternidad, ¿no? Así es, pero tampoco quiero dejar ese sabor de boca de que la terapia es la panacea, ¿no? O sea, realmente
Es una herramienta como muchas otras, no es la panacea, no es la solución mágica para todo, pero es una herramienta como muchas otras. Entonces, si pueden acceder a ella, háganlo. Entonces, porque también pues hay de psicólogos a psicólogos, de terapeutas a terapeutas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que no es la panacea. Pues, yo sé, pero pausa, te vas a topar así como de repente agarraste un pinche abogado malo y por eso te metió el bote, como te vas a encontrar un pinche doctor negligente que por accidente o sea, tal, o como te vas a encontrar un pinche ingeniero civil que el pinche puente se le cayó a la verga, o sea, te vas a topar de todo, ¿no? Sí, a lo que me refiero es que independientemente del profesionista, el hecho de que sea un muy buen psicólogo no es el todo, pues, esa es la parte, o sea, entonces a veces si eso se complementa con terapias grupales o con algunas otras cuestiones, puede contribuir también a que esto mejore, a que tu situación emocional y mejore, ¿no? Entonces, esto porque no todos, obviamente no todas las personas tienen acceso a un psicólogo y también hay personas que tienen cierta todavía prejuicio ante ir al psicólogo, etcétera, etcétera, pero el tema es, el no buscar ayuda es la peor de las decisiones que puedes tomar. Entonces, tratar de entenderte tú solo. Sí, bueno, entonces, no es hacerlo si dices que no crees en los psicólogos porque están locos, pues y quién no, pero pues igual dices tú, no, pues yo prefiero ir con mi compadre que me dice échale ganas y me da una share, los fierro, pero pues igual. Yo pensaba que para eso estamos haciendo el podcast, güey, no. Échale ganas, mi bro. Entonces, no es así, no es la panacea, pero tampoco lo descartan, pues es lo que quiero decir. En su justo medio, dijera Aristóteles, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que en mi caso ya es lo que traía en mente. No, pues literal, así, tal cual, o sea, estuvo chilo. Definitivamente, pues ahora sí que te aventaste más monólogo que yo, pero pues es el pedo, o sea, a fin de cuentas es pinche plática de borrachos aquí. Plática de borrachos, salud. Agarrar cotorreo y ver qué chingado sale, o sea, porque es eso, ¿no? O sea, compartirles lo que traemos en la pinche chompeta, si sirve para un punto de vista distinto o para que nos complementen algunas de las ideas. Quizá sí. Estamos completamente errados en algunas de las conclusiones, bueno, medias conclusiones que hemos sacado. Pues déjenoslo saber también, o sea, cordialmente, pues al final de cuentas estamos pisteando tranquilos, ¿no? O sea, la idea es aprender y fomentar el hecho de que podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Democratizar la pinche opinión, el pinche punto donde podamos contrastar. Exactamente, o sea, porque pues ahora sí que hay unos compitas que se llaman, ¿qué? Sindicato de Ignorantes. Voy a ver más su podcast. También son ahí de... Sí. Voy a ver qué rollo. Se me hace que hasta cierto punto, se me hace que es la misma propuesta que estamos proponiendo en el podcast. Pues igual hacemos una. Los invitamos a que nos inviten a ver qué. Digo, no vamos a hacer eso de datos para gatos, no lo creo, pero... Datos para gatos. Pero bueno, está interesante, también vayan a ver su podcast. Gracias por vernos, nos vemos en la siguiente. Y chao. Saludos.